Gracias por estar allí. Les habla Fernando Porte desde mi segmento Porte al Día para Ojo con Eso. Bien, muy buenos días, como siempre, con toda la energía positiva. Gracias por estar con nosotros para comenzar el día con toda esta súper energía. Este martes 25 de mayo, bueno, con muchas informaciones y desinformaciones con respecto a lo que está pasando con algunos personeros del gobierno y las posibilidades de reuniones con diputados de la oposición y el presidente Maduro. Hay unos encontronazos en un punto y contrapunto desde el punto de vista informativo y, por supuesto, la negación de la muerte de Germán Escarrá. Ya apareció en las redes sociales, ya es como la tercera vez que Germán Escarrá lo matan en 3 meses, 4 meses. Lo mismo que pasó con Willy Colón. Prestigio, fama y poder. Hay que atenerse también a que te maten en cualquier minuto del día. Germán Escarrá está vivo. Porte al día. Comencemos desde ya toda la energía súper positiva para comenzar con las informaciones. Les habla Fernando Porte, nuestras redes sociales porte.fernando en Instagram, Fernando Porte Twitter, Facebook Fernando Porte. Para comenzar, esta noticia para abrir tiene que ver con El Salvador, pero esto es un presidente que asume responsabilidades. Francia 24, situación del Salvador. ¿Por qué abrir con una situación del Salvador? ¿Por qué? Las peores cifras desde que Bukele llegó al poder el pasado mes de junio. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró al menos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 integrantes. Unos 12.000 de ellos se encuentran encarcelados y muchos de los que pertenecen a bandos rivales ahora están obligados a compartir celdas. Por supuesto que cuando hay un decreto por parte de un presidente, en el caso de El Salvador, por utilizar la fuerza letal, hay que leer la letra chiquita. Hay que leer muy bien la letra chiquita, porque en un país muy convulsionado, donde pueden haber diferencias políticas, esto puede ser tomado por miembro del ejército o la Fuerza Armada de El Salvador como una patente de que tengo licencia para matar. Y entonces tengo un problema con mi ex esposa, le pongo un arma, le pongo una pistola, digo que fue un enfrentamiento y no me abren juicio, porque tengo un apoyo presidencial. Esto genera mucho comentario. Pero también existe otra lectura. ¿Hasta cuándo los grupos irregulares que mantienen el narcotráfico y todos los barrios azotados en El Salvador van a seguir azotando El Salvador sin que la policía les ponga entonces un poco de coto a la situación, estando supuestamente también grupos policiales o fuerzas paramilitares policiales, o como usted lo quiera llamar, oficiales o no, involucrados con la banda de delincuentes del Salvador? ¿Podría estar pasando esto en este país? Vamos un poco a enlazar. ¿Cuál es el titular en primera plana en el diario 2001? ¿Cuál es el titular en primera plana en el diario Últimas Noticias? La banda del Coqui en la 905 sigue azotando. Presidente Maduro, volvemos a la información local, regional, venezolana de todo lo acontecer en las últimas 24 horas. Está muy, pero muy caliente, muy caliente. Fíjense lo que dice Iván Duque. El presidente de Colombia dice ayer, dice Iván Duque, Venezuela es un foco desestabilizador para la región. Ok. Entonces, hay una situación en Colombia, directamente echando la responsabilidad o lanzando directamente la flecha a que la situación de que se está presentando en Colombia tiene quizá el apoyo de algún gobierno, en este caso Venezuela. Eso es lo que quiere decir Iván Duque. Lectura A. Lectura B. No quiere decir nada de eso. Como se le está escapando el país de las manos, le echa la culpa al primero que se le ocurre. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, esta fue la respuesta del presidente Maduro. Están hablando de abrir la frontera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el domingo a Colombia coordinar la reapertura de la frontera común ante la pandemia de COVID-19 y planteó establecer medidas de bioseguridad en los cruces. Por las buenas, se puede, con controles, abrir la frontera. Por las buenas. Por las malas, nada. Con nosotros por las malas, nada. ¿Está claro entonces? Está claro entonces el lenguaje del presidente, con ese lenguaje maniqueísta, que por cierto sí ha dado resultados en algunos dirigentes políticos de la región, hablar del bien y del mal. Dice, por las buenas, sí, como no, pero por las malas, nada. Esa es la respuesta del presidente. En lo relacionado a la situación de la frontera colombo-venezolana, seguimos, vámonos para Argentina. ¿Qué pasa en el sur? Están llegando vacunas y con esto vamos a enlazar lo que pasa en Venezuela. La Asociación Médica y todos los representantes del gremio médico en Venezuela están solicitando al gobierno, al presidente Maduro, que tenga un esquema de vacunación. Y sacan una especie de cuenta. Deberían vacunarse promedio en Venezuela entre 50 y 55 mil personas diarias. Esto implicaría unos 2 millones de personas por semana, para que esto de verdad pueda llegar a feliz término a fin de año o a principios del que viene. Pero por el camino que van, vamos a terminar de vacunar, no dijeron el año, pero sí dijeron a mediano o largo plazo. Estamos hablando de la ciencia, la medicina. Bueno, vamos a Argentina y luego retomamos Venezuela en este punto, contrapunto, aquí en Porte al Día.
Llegan más vacunas contra el COVID-19 a Argentina. El país sudamericano recibió en 2 días más de 1.650.000 inmunizaciones. El lunes arribó un lote de 843.000 vacunas proveniente de Estados Unidos. Bien, el caso de Argentina, ¿cómo va marchando, no? Llega 1.300.000 un día, el martes llegan 50.000, el otro... Bueno, un poco. Toda esta información estamos colocando nada más los titulares. O sea, después usted va a oír un poco más en contexto el trabajo informativo de los distintos medios. Hemos, para abrir el espacio el día de hoy, con Francia 24 para el mundo iberoamericano sobre la situación de El Salvador, y luego hemos colocado Euronews AFP. Vámonos para Washington con La Voz de América, a ver qué estuvieron trabajando en el avance de las 6 de la mañana, emanado desde Washington, centro de poder de Norteamérica y el mundo. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden anunció un multimillonario presupuesto para la Agencia de Manejo de Emergencias ante el alarmante pronóstico para la temporada de huracanes de este año. Nos informa Jorge Agobián. La Casa Blanca duplicó el monto destinado para atender desastres naturales en 2021. La suma de $1.000 millones para la Agencia de Manejo de Emergencias fue anunciada por el presidente Joe Biden. Cuando ocurre un desastre, tenemos que estar allí para proteger y también ayudar a las personas a recuperarse. Bueno, Estados Unidos se está preparando para posibles desastres naturales, como haría cualquier país desarrollado, siempre que se tenga un presupuesto y la cultura del desastre, que hay que tenerla. Y fíjense lo que está pasando ahora en otros países del mundo. Post-COVID-19, ahora apareció el hongo negro. ¿Qué es eso? Primera plana en la prensa, información sanitaria. Lo dejé de incógnita. Han fallecido un promedio de 9.000 personas en las últimas 48 horas, en los últimos 2 meses, quise decir, en India, como consecuencia del hongo negro, y se dieron cuenta los médicos que el hongo negro, una especie de micosis que ahora vamos a explicar, según las autoridades sanitarias, es luego de que los pacientes se recuperan de COVID-19. Esto está pasando en India. No lo vinculan directamente con el COVID-19, pero es información. Lo tiene, por ejemplo, CNN, lo tiene AFP, lo tiene Euronews, lo tiene la televisión rusa. Esto vamos a trabajar en los próximos minutos también con estos cables informativos sobre la aparición de esta situación, y como lo hemos venido diciendo en los distintos medios de comunicación desde el año pasado, cualquier comunicador del mundo. El periodismo sanitario, la información en lo relativo al tema de salud, post-COVID, pre-COVID, ante-COVID, causa COVID, judicial COVID, COVID sanitario, COVID mortal, COVID enfermo, COVID nuevo contagio. Como quiera verlo, será pauta informativa de todos los noticiarios que se aprecian y programas de opinión de serios en el mundo. Tienen que tener esto dentro de la pauta informativa. Vamos a trabajar estas informaciones, por ejemplo, en el titular en primera plana, en el diario El Luchador del Estado Bolívar. Dice así: Guasipati, El Callao y Tumeremo casi se van a los puños y a las armas. Y la situación fue, pero tan violenta, que se convirtió en tendencia, y de que hubo de verdad que asumir un control que milagrosamente no llegó a desenlaces fatales. Pues vamos a hablarlo claro. Lo vemos claro. Pasó en un mercado popular, pasó con pequeños emprendimientos, pasó con comerciantes, y pasó también con todo lo que tiene que ver con los cárteles del oro en el Estado Bolívar. Y vamos a hablarlo claro, de cada 10 personas, 9 estaban armadas, o con armas blancas o con armas negras, como usted quiera verlo, que es lo que se está viendo ahora cuando hay cierto enfrentamiento con las autoridades, que la persona que está enfrentando a la autoridad le dice: bueno, tú quieres, nos vamos entonces uno por uno, pues. O sea, ya parece que hasta cierto punto hay grupos irregulares o delincuentes o gente que está reclamando fuera de la norma, que no le tiene ningún tipo de respeto a una autoridad policial. Y esto pasó ayer en el sur. Por eso vamos a colocar de nuevo la información con respecto a El Salvador. Pongan atención a la decisión de un gobierno cuando esto se le escapa de las manos, y que, por cierto, también El Salvador tiene asesoría de cuerpos policiales internacionales dentro de lo que está pasando en Centroamérica. Muchos de estos países han solicitado los servicios de inteligencia de otros países de Asia del Medio, de Medio Oriente y de los Estados Unidos, para poder enfrentar a quienes hace 8 años estaban todavía chupando tetero, porque son delincuentes que tienen 23, 24, 25, 26 años. El mayorcito, estoy hablando de El Salvador, y el menorcito tiene 13, 14 y 15. Entonces el que tiene 26 hace 8 años todavía tiene tetero y no sabía lo que era una compu. Y ahora puedes controlar un ejército de un país soberano, 4 zagaletones con armamento militar. Pregunto, ¿eso es lo que pasa en El Salvador, que nos la pusieron de bombita desde el punto de vista informativo? Recapitulemos.
Una alza dramática en el número de homicidios durante este fin de semana llevó al presidente de El Salvador a tomar una polémica medida que paradójicamente busca poner fin a la violencia. El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se registraron cerca de medio centenar de homicidios en todo el país, las peores cifras desde que Bukele llegó al poder el pasado mes de junio. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. En 2019 registró al menos 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Se calcula que las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 integrantes. Unos 12.000 de ellos se encuentran encarcelados y muchos de los que pertenecen a bandos rivales ahora están obligados a compartir celdas. Y pero han crecido tanto estas pandillas que comenzaron siendo adolescentes vendiendo droga de punto calle en las esquinas, que las hay ahorita en Connecticut, en Ohio, en Boston, en Nueva York y en Los Ángeles. Entonces alguien que está preso en El Salvador dirige una operación de narcotráfico en una calle a 200 metros de donde está Biden en estos momentos. Que hay unos barrios bastante feos a tan solo unos 25 minutos del centro de poder de Washington. Academia Medicina, la Academia de Medicina clama por cooperación internacional para que lleguen vacunas. Es que ya, más allá de hacer un análisis exhaustivo, no es necesario ante un problema tan grave como el del COVID-19 darse cuenta de que falta, y lo venimos repitiendo todos los días, lo vamos a seguir haciendo, organización y estructura y esquema por parte del gobierno. Un proceso de vacunación como tal no se ha anunciado oficialmente, mira, esto va a ser así, Bueno, en la Academia de Medicina se lo recuerda al gobierno. Esto en el diario El Nacional Web. Nosotros seguimos con el diario La Prensa del Estado Lara. Dice, empresarios de Lara en agonía por gasoil. Y lo que está pasando los empresarios de Lara en general, la situación del combustible en todo el país. No olvidemos una cadena del presidente, una cadena hace 2 semanas, cuando el presidente en un tono elevado, molesto, se dirigió a su gabinete y dijo, me resuelven esto en menos de 2 semanas, o creo que dijo 48 horas. Algo así. Maduro conminó a gabinete en pleno programa y levantó la voz y dijo lo del gasoil. Bueno, a eso también le falta una estructura y una organización, un esquema al discurso y a la narrativa del presidente. Si tú dices eso con tanta fuerza, con tanta dopamina, con tanta adrenalina, que eso se entiende porque eres un presidente que quiere de verdad arreglar un problema tan serio y delicado como el combustible que afecta al estómago de los venezolanos y el bolsillo, debería en 2 semanas dar otro parte informativo si yo trabajara en la Secretaría de Información y decir, hemos logrado hasta el momento esto. Pero resulta que no, que la situación del combustible en Venezuela se está viendo, y como estábamos comentando ayer que estuvimos aquí al presidente de Fede Cámaras Capítulo de Esparta de Subir aquí, a Richard Fermín, exalcalde del municipio de Arismendi y ahora del comando para la reelección del profesor Manuel Rodríguez Ávila, lo estábamos comentando, que hay precios en Venezuela, en dólares, aquí en el estado de Esparta, de productos y de nivel de vida más caro que en Miami, y que a veces no corresponde con la línea de comercialización. Uno, se está criticando a Freddy Bernal porque dice, dentro de todo lo que está pasando con la frontera con Colombia, en el estado de Táchira, sacar del mercado el café colombiano. Entonces esto genera protesta. Pero resulta que hace 2 días los productores de café venezolano estaban reclamando la importación de café colombiano y de otros cafés que llegan, el de Brasil, sin ningún tipo de aranceles, que entran directo, y por supuesto esto desfavorece el mercado, porque a mí el café que me cuesta tanto, tengo que venderlo mínimo a 2.5 o 3.5, y resulta que el café de Brasil lo consigo a 0.80, porque me pasa por trocha verde. Pero entonces critican a Freddy Bernal porque sacó entonces el café colombiano. Entonces, si no saca el café colombiano, quiere decir que está favoreciendo al café colombiano. Entonces es Delsa Solórzano, entonces es la gobernadora del estado de Táchira, entonces es un nuevo tiempo. Y en eso van las declaraciones de los políticos, y mientras tanto, el bolsillo para abajo y el estómago para adentro de lo vacío. Recordemos al presidente Maduro cuando habló de 60 días de abastecimiento diésel al sector agroalimentario. Entre otras cosas, alarmado. Pero la situación sigue igual, y nosotros no es malo recordar, sobre todo para las nuevas generaciones, que la economía de Venezuela es sobre asfalto, que no hay ferrocarril. Así que cuando falle el combustible sobre asfalto, no habrá niente, nada. ¿Verdad? Sí. Y nosotros hemos venido recuperando a la chita callada, como dicen, ¿qué? la refinería.
y ya están en un buen nivel de recuperación. Alto nivel de recuperación. Por eso creo que ha llegado el momento de regularizar ese tema del diésel con ustedes los productores agropecuarios. Regularizarlo. No hay excusa ya para no regularizarlo. Con producción nacional. Se hizo buena intención, pero no, la situación no va. Porte al día. Porte al día. Gracias por acompañarnos. Les habló Fernando Porte para Ojo con Eso.